rápido se va el tiempo, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar una serie de estudio nueva, hermanos, y todo el mes de octubre lo dedicaremos precisamente a este tema que tiene que ver con un acontecimiento muy importante que hubo hace 500 años y fue la reforma de la iglesia protestante. Por favor, vaya conmigo a Mateo 16:13 y puestos en pie leemos. Mateo, hermanos, 16:13 al 20, si es tan amable, búsquelo. Mateo 16:13 al 20. ¿Lo encontró? Bueno, leemos la palabra y dice de la siguiente forma: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias en esta mañana que me presento ante tu pueblo para hablar un tema muy importante, Señor, para nosotros los protestantes. Yo solamente soy el embajador, Padre, con un mensaje que no es mío, un mensaje que tú nos dejaste en tu palabra y que nos has encomendado a los predicadores para que fielmente, Señor, lo enseñemos y lo prediquemos en la iglesia. Gracias, Señor, por este mes de octubre que se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante. Y gracias por este estudio que tendremos todo este mes. Te pido que nos des gracia y sabiduría para poder aprender de la historia, porque un pueblo que no conoce los errores de la historia está propenso a repetirlos. Y esto nos sirve para aprender, corregir y tener cuidado como iglesia cómo hacemos las cosas en esta era moderna, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos. Gloria al Señor. Hermanos, el 31 de octubre de 1517, las personas que pasaban enfrente de la capilla de Wittenberg en Alemania se llevaron una gran sorpresa, porque a las puertas de esa capilla un sacerdote y monje agustino había desplegado un escrito que contenía 95 tesis, que eran 95 protestas o 95 propuestas de parte de él, donde él se pronunciaba en contra de las famosas indulgencias que había puesto, hermanos, en función la Iglesia Católica Romana. Este tema de las indulgencias fue solamente una de las muchas herejías que a lo largo de los siglos la Iglesia Católica
añadió a lo que era la tradición de la iglesia romana. Son muchas, más adelante veremos algunas, pero esta fue la gota que derramó el vaso, ya que Roma usó esto como una estrategia financiera. Lo hacían ver como un propósito espiritual, pero realmente el interés detrás de esto era financiero, era económico. Ellos querían hacer ver que por medio de las indulgencias le estaban haciendo un favor a los católicos, a los miembros de la iglesia católica, vendiéndoles perdones por los pecados y también garantizándoles que entre más dieran, era más fácil que fueran sacados del purgatorio las almas de los familiares que ya estaban en ese lugar. Purgatorio, doctrina que también fue acuñada por la iglesia romana y que en la Biblia protestante que nosotros usamos de 66 libros canónicos no hay ningún respaldo para dicha enseñanza. Quiero aclarar, hermanos, antes de continuar, que nosotros los evangélicos, los protestantes, hemos sido llamados a amar a las personas que profesan otra religión. Eso no significa que vamos a estar de acuerdo con las prácticas, ¿ok?, con las enseñanzas que dichas religiones puedan tener, pero nosotros tenemos que amar mucho a las personas. Y hago esta aclaración porque les aviso, hermano, de que vamos a tratar este tema con mucho tacto. Nosotros no somos, hermano, no tenemos el poder para condenar a la gente y proferir maldiciones sobre la gente porque no son protestantes. Lamentablemente el día de hoy hay muchos cristianos, predicadores, que en el nombre de un celo por las cosas de Dios maldicen a todo el que no es protestante, y eso no es correcto porque, por ejemplo, yo en un tiempo no fui protestante y muchos de ustedes quizás no nacieron en cuna protestante y profesaban otra religión antes de venir al conocimiento del evangelio, y a usted no le hubiera gustado que nadie le maldijera a usted, porque usted estaba todavía en una ignorancia en donde la venda no había sido quitada, porque el momento de salvación no había llegado. El Señor sabe cuándo viene el momento de salvación a las personas. Entonces, en esta serie estaré mencionando mucho, hermanos, la palabra católico, la palabra romano, la palabra herejías, la palabra, hermano, tradiciones. Pero no quiero cansarlos. Vamos a durar todo octubre. Me da un poco de temor que duremos todo octubre hablando del tema, porque no los quiero cansar, pero cuando me oigan pronunciar esas palabras, nunca lo tomen como, uy, el pastor le falta sabiduría, o en su afán por ser tan directo, está siendo tan directo que está siendo ofensivo. No, son verdades que están registradas en la historia y que toca señalarlas, pero con amor, ¿ok? Con amor. Entonces quiero hacer esa aclaración. Vamos a entrar a nuestro pasaje que leímos. La primera parte del pasaje, solamente voy a analizar dos frases de ese pasaje. Y la primera es que en la parte donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Por qué leemos este pasaje, hermanos, para hablar de la reforma protestante? Es muy importante, si nosotros queremos conocer la historia de la reforma protestante, comprender que basados en este pasaje, la Iglesia Católica Romana reclaman tener la única sucesión apostólica, la única, los únicos herederos y dueños de la sucesión apostólica. Pastori, ¿qué es la sucesión apostólica? Bueno, Roma lo que reclama al decir que ellos tienen la única sucesión apostólica, y más que nada basado en este pasaje que leímos, es que ellos claman tener la única autoridad y dicen ser la única iglesia establecida por Dios y autorizada por Dios sobre la tierra, descartando por medio de esta línea apostólica que ellos tienen a todas las demás iglesias y a todas las demás denominaciones. ¿Por qué? Porque por medio de la sucesión apostólica ellos aseguran que ellos pueden rastrear la sucesión de papas a través de la historia, desde el papa actual, que es Francisco, hasta el primer papa que ellos claman decir que fue Pedro.
¿Por qué? Porque ellos entienden que en este pasaje Jesús le está diciendo a Pedro: sobre ti yo edificaré mi iglesia. Tú eres la roca sobre la cual yo edificaré la iglesia. Y de alguna forma ellos entienden que Pedro en cierta etapa de su vida viajó a Roma. Los historiadores no están tan seguros de eso, por cierto, pero ellos dicen que en cierta etapa de su vida Pedro viajó a Roma y que fue el primer obispo de Roma. Nosotros sabemos que había iglesia en Roma y que esa iglesia es una de las iglesias a las que Pablo se dirige en la carta a los romanos. Pero la historia para comprobar esta aseveración que Roma hace no está muy clara. Hay historiadores que no están de acuerdo. Hay historiadores que de hecho dicen que Pedro nunca viajó a Roma en toda su vida. Pero bueno, supongamos que sí. Y Pedro viajó a Roma, vivió su vida en Roma y fue el primer obispo de Roma. ¿Eso tendría algo de malo? No, eso no tendría algo de malo, porque igual Pedro pudo haber sido obispo de Roma, obispo de Jerusalén, obispo en alguna otra ciudad importante de los tiempos bíblicos como Antioquía o en alguna otra ciudad como Éfeso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos digan que Pedro es esa roca, pero la Biblia, hermano, cuando usted se pone a investigar, deja bien claro que en el Antiguo Testamento la roca es el Padre y en el Nuevo Testamento la roca es el Hijo. Las citas abundan en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. El rey David llamando al Padre la roca eterna. Voy a citar un salmo de entre muchos que hay, pero por tiempo no podemos verlos todos. Salmo 18:2. Lea conmigo, ahí está en pantalla, dice el rey David: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y como este salmo hay muchísimos, donde el rey David llama a Dios la roca eterna, la roca de refugio, la roca de salvación, la roca de protección. La roca en la Biblia es Dios, no un hombre. No es Pedro, como Roma enseña. En el Nuevo Testamento vemos que la roca es Cristo, hermanos. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Aquella roca, ¿se acuerda, hermano, que cuando el pueblo murmuró contra Moisés porque no había agua y comenzaron a pelear contra Dios y a decir: el Señor nos sacó de Egipto para traernos a este desierto, matarnos de hambre? Esa roca era una roca profética, se refería a Cristo. Por eso cuando Moisés la golpea, ese golpe representaba el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Por eso cuando lo golpea la segunda vez, Moisés pierde su entrada a la tierra prometida, porque se enojó y golpeó 2 veces la roca. El Señor más adelante se lo aclara y le dice: la razón por la que tú no vas a entrar a la tierra prometida es porque te enojaste y golpeaste 2 veces la roca. Y era una sola vez, que representaba que una sola vez y para siempre Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario como único y suficiente sacrificio por el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver la segunda frase de nuestro pasaje base. Dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, basado en estos, ellos dicen: Pedro fue la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Él fue el primer obispo de Roma. Él es el que tiene las llaves de los cielos. De hecho, los cuadros de la Edad Media, ¿verdad, hermanos? Cuando pintan a Pedro, siempre lo pintan con unas llaves. Y hasta hay una serie de chistes, ¿no? Que cuando alguien llega al cielo y San Pedro le abre la puerta, porque siempre han asumido que es Pedro el que tiene la decisión final de si una persona entra al cielo o no. Y basado en eso, la Iglesia Católica Romana llegaron a la conclusión de que fuera de ellos no hay salvación, porque ellos son los que simbólicamente a través de Pedro tienen las llaves de la salvación para las almas.
¿Ok? Así que básicamente, hermano, este tema de la sucesión apostólica es una, hermano, de las principales diferencias entre protestantismo y catolicismo. ¿Ok? La autoridad de la iglesia romana, hermano, se basa no tanto en la palabra. La palabra para ellos es como un libro de apoyo, pero la autoridad de ellos viene de una línea de sucesión apostólica. Pedro le dio la autoridad a alguien más, ese alguien más a alguien más, ese alguien más a alguien más, etcétera, etcétera, hasta llegar al actual papa. Por eso es que para ellos, hermano, la tradición papal tiene la misma autoridad que la escritura. Porque de ellos, hermano, para ellos la autoridad depende de esa línea apostólica. Y sin embargo, hermano, los reformadores trataron de cortar esa línea de sucesión apostólica. Dijeron, no puede ser eso. La autoridad de la iglesia tiene que venir de la escritura. Por eso las 5 doctrinas, que va a ser uno de los temas de esta serie, principales bajo las cuales se reformó la iglesia, fueron sola escritura, que son palabras latinas para decir solamente a través de la escritura. Si usted se quiere aprender estas 5 doctrinas en un dibujo, imagínese que esa sola escritura es el cimiento del edificio. Ahora le vamos a poner 3 columnas para que sostengan el techo. Las 3 columnas son solo Cristo al centro, solo gracia a un lado, solo fe al otro lado, y de techo le ponemos soli deo gloria, a Dios sea la gloria. Esas son las 5 doctrinas principales bajo las cuales se hizo la reforma protestante. Fue el grito de guerra de parte de los reformadores contra Roma. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no es por medio de la sucesión apostólica, es por medio de nuestra fidelidad a la palabra. ¿De dónde viene la autoridad de nosotros como iglesia si no tenemos una conexión con Pedro? Viene de la palabra. Nosotros no tenemos una conexión si rastreáramos una línea apostólica detrás de nosotros, es que nosotros no necesitamos esa línea, porque Pedro no es la roca. Pedro es solamente una piedra del edificio. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La Biblia dice que Jesús es la piedra angular sobre la cual descansa todo el edificio de la iglesia. Amén. Así que este es un punto a considerar muy importante, hermanos, en esta serie, el tema de la sucesión apostólica. ¿Okay? Ahora, pregunta, hermanos, para nosotros que verdad, en esta serie vamos a aprender mucho. Pastor, ¿de dónde salió la iglesia católica? Muchos me preguntan eso. Pastor, pero si la gente que no conoce la historia de la iglesia, hermano, es bien importante conocer la historia de la iglesia. Un cristiano que no conoce la historia de la iglesia, estoy hablando de 2000 años de historia, desde que la iglesia nace en el año 33 hasta la época moderna, es un cristiano que hermano, está propenso a volver a caer en los errores que ya se cometieron en el pasado. Conocer la historia de la iglesia es como el ABC de nuestra doctrina cristiana, hermano. ¿Okay? Pero las personas que no han estudiado la historia de la iglesia se ponen a sacar cuentas y dicen, bueno, en el año 33 en el aposento alto nació la iglesia. Y inmediatamente decimos la iglesia cristiana, ¿verdad que sí? Inmediatamente. Entonces, ¿de dónde salió la iglesia católica? ¿En qué momento entró en acción y fue la que absorbió todo? ¿Y dónde estaban los cristianos? ¿Dónde estaba la iglesia protestante? O sea, si tuvo que haber una protesta en el siglo XVI para que hoy exista la iglesia protestante, ¿dónde estaba la iglesia protestante antes de que esa reforma existiera? ¿Desaparecieron los cristianos? ¿No existía el cristianismo, solo el catolicismo? ¿Y en qué momento la iglesia que nace en Pentecostés, en Hechos 2, en qué momento de la historia pasó a ser la iglesia católica? Bueno, qué bueno que me lo pregunta porque se lo voy a responder ahorita. ¿Ok? Vamos a hacer algunas aclaraciones, hermanos. Número 1, en el año 33 de nuestra era aproximadamente, hermanos, en el aposento alto, en Hechos 2, no nació, escuche, y esto por favor tenga madurez, ya lo voy a explicar. No nació ni la iglesia cristiana ni la iglesia católica. Pastor, ahora sí estoy perdido. Tranquilo, no se preocupe. Mire, la Biblia es la que nos va aclarando estos temas. Por eso es sola escritura debe de ser la doctrina principal de la iglesia.
La primera palabra que se comenzó a acuñar para referirse a la iglesia, hermano, fue la palabra griega eclesia, así como usted lo oye, eclesia. Pero todavía no tenía un calificativo, iglesia tal o iglesia cual. Simplemente se llamaba iglesia. Esa palabra eclesia, hermano, en su raíz etimológica significa los llamados a salir fuera. Nosotros lo entendemos que es los llamados a salir fuera del mundo para estar apartados y ser ¿qué? Santos para el Señor. Entonces, cuando había una reunión, hermanos, de los seguidores de Jesús, se les comenzó a llamar eclesia. Ahí está una eclesia. ¿Qué significa? Significa, dijimos en la raíz etimológica, llamados a salir fuera, pero en una definición más sencilla significa asamblea o reunión. Por eso hay un grupo, hay un movimiento cristiano fuerte que se llama Asambleas de Dios. De ahí sacaron su nombre, de que la palabra eclesia, que es la palabra que se utilizaba en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, es la palabra griega eclesia, que significa asamblea. ¿Ok? Simplemente, no decían, oh, allá está la iglesia cristiana, o allá está la iglesia de los cristianos. Al principio no fue así. Solamente se le llamaba la reunión de los nazarenos, los que andan detrás de ese Jesús nazareno. Pero no tenían un calificativo. ¿De dónde salió entonces el nombre cristiano? ¿De dónde se le añadió a la palabra iglesia la palabra cristiana? Eso no sucedió, hermanos, inmediatamente en los tiempos de Jesús. De hecho, hermano, cuando Jesús estaba vivo, a él y a sus seguidores nunca los llamaron cristianos. De aquí se agarran algunos que odian al cristianismo y dicen, yo no sé para qué defienden tanto el cristianismo. ¿Tú sabías que Jesús no fue cristiano? Y técnicamente es cierto, porque Jesús no fue llamado cristiano, porque esa palabra no se había acuñado para describir a los cristianos. Eso fue después, cuando ya Jesús muere, asciende al cielo, le deja la comisión a los discípulos y los discípulos se quedan predicando. Es entonces que a esos seguidores o discípulos de Jesús se les llama por primera vez cristianos. Vamos a verlo en Hechos 11:26. Hechos 11:26. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Sí ve? Sí se le llamaba iglesia. Y enseñaron a mucha gente. ¿Y qué? Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí ve? No fue inmediatamente que dijeron, en Hechos capítulo 2 nació la iglesia cristiana. No, ese fue un calificativo que se añadió después a los seguidores de Jesús. Ahora, no se vaya con la idea, hermano, que porque yo dije hace un rato, no, Jesús no fue cristiano. No, si nos vamos a lo que nosotros entendemos hoy por cristiano, Jesús fue el mejor cristiano que ha existido en toda la historia de la humanidad. No se le llamó por ese nombre, porque ese nombre se acuñó después. Pero en los frutos de un cristiano no ha habido ningún cristiano mejor que Jesús, ni existirá ningún cristiano mejor que Jesús en toda la historia que falte, los siglos que falten por venir, si el Señor no viene pronto. ¿Ok? ¿Qué significa? Esta palabra significa del partido de Cristo y comenzó como un apodo despectivo. Ese término no era como lo entendemos hoy, que hoy hasta nos enorgullecemos de una forma a veces ignorante por ser cristianos. Al principio no era un orgullo que te llamaran cristiano, era algo despectivo, era una especie de apodo. ¿Sí? Era como decir, por ejemplo, o sea, ellos lo veían desde ese punto, ¿no? Era como decir, en Venezuela se acuña una frase para los seguidores de Chávez, los chavistas. Pero tal vez para mucha gente eso es despectivo. Dice, no, yo no soy chavista. ¿Me entiende? O los seguidores de Fidel Castro en Venezuela, o qué sé yo. ¿Me entiende? Así, con ese sentido de ofender, se les comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Pero, obviamente, ya en el tiempo, eso que comenzó como un apodo despectivo se volvió, lo abrazaron los cristianos mismos como un calificativo que los describía a ellos. ¿Ok? El mismo Pedro, por ejemplo, más adelante dice, padeced como buenos cristianos.
y no como malhechores. Es decir, el apodo que les pusieron en Antioquía, ahora Pedro dice, bueno, pues sí, esos somos seguidores de Jesús. Nos queremos parecer a Él. Así que padezcamos como buenos cristianos y no como malhechores. Aún los enemigos de la iglesia comenzaron a respetar ese término cristiano. El mismo Agripa, cuando oye a Pablo predicar, le dice a Pablo, Pablo, casi me persuades a hacerme cristiano. ¿Sí ve? Así fue como nació el nombre y se comenzó a entender, somos la iglesia cristiana. Ok, pastor, pero ¿dónde salió la iglesia católica? Ok, lo primero que le quiero decir, hermano, es que la palabra católico simplemente significa universal. Ok, eso es lo que significa la palabra en la raíz. Y no es una palabra que inventaron los cristianos cuando la comenzaron a acuñar. Era una palabra que ya existía, una palabra de uso común. Se cree que ya Aristóteles la había usado en alguno de sus escritos. 300 años antes de Cristo aproximadamente vivió Aristóteles, y él ya había usado la palabra católico en sus escritos sin connotación religiosa. Él la usó sin ninguna connotación religiosa, simplemente para referirse a algo que era universal, que era global, que aplicaba en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que esta palabra católico para nosotros los protestantes está satanizada. O sea, inmediatamente nosotros pensamos en la palabra, que la palabra es mala. La palabra en sí no es mala, hermanos. Ya existía, ya se usaba. Los cristianos lo único que la incorporaron, escuche, le voy a decir un detalle importante. Los cristianos en el siglo II, escuche, finales del primer siglo, mediados del siglo primero, cuando ellos comenzaron, hermano, a usar la palabra católico, no lo hacían con mala intención, ni la palabra estaba satanizada, y eran buenos cristianos. No se vaya a confundir con lo que le estoy diciendo hoy. Eran buenos cristianos, eran seguidores de Cristo, que comenzaron a usar la palabra católico. ¿Para qué? Para referirse a una persona que nacía de nuevo en cualquier parte del mundo conocido. Ellos decían, cualquier persona que nazca de nuevo será un cristiano, nacido de nuevo, por lo tanto se le puede llamar católico. Nosotros no usamos esa palabra, ni somos católicos como Roma, que son católicos con todos sus dogmas, pero la palabra en sí no es mala. ¿Ok? Por ejemplo, muchos de los protestantes satanizamos la palabra limosna, pero la palabra limosna está en la Biblia. Cuando des tu limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que dio la derecha. ¿Está ahí o no? Muchos otros han satanizado la palabra obispo. Ay, no, la palabra obispo tiene que ver con Roma. El que desea obispado, buena cosa desea. Está en la Biblia. Lo que pasa es que obviamente debemos de tener cuidado que siendo protestantes usemos estos términos, porque entendemos que históricamente describen cosas que no van de acuerdo con nosotros. Pero en el principio no fue así. No fue con ese propósito que se inventó esa palabra. Entonces, aquí le va un dato importante, hermano. En los primeros siglos, escuche y sea maduro, decir que una persona era cristiano o era católico era lo mismo. En los primeros siglos. Estamos hablando de los primeros 2 siglos. Si tú decías aquel es católico o aquel es cristiano, era lo mismo. Significaba un seguidor de Jesús que había oído el evangelio, que había nacido de nuevo y que ahora daba frutos como hijo de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando la iglesia, hermanos, se une al imperio romano, y esto sabemos, hermano, que sucedió aproximadamente en el año 300, 315, 325. Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero fue en ese rango de tiempo. Acuérdese, hermano, que hasta aquí, hasta el tercer siglo, han pasado 2 eras de la iglesia. La primera era, la era apostólica, del año 33 al año 100. Todo estuvo bien, fue una época de persecución, ¿verdad? Fue una época de gloria también. El libro de los Hechos había conversiones por miles, el Espíritu Santo sanaba a las personas, etcétera, etcétera. Toda esa era fue hermosa. Pero después del año 100, hermanos, al año 325 aproximadamente vino una época de persecución. Es la época de los mártires, cuando Roma persigue a los cristianos y los quema y los tortura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Un hombre que se llamaba Constantino
que supuestamente se convirtió, también los historiadores ponen en tela de juicio la conversión de Constantino. Supuestamente Constantino se convierte a la fe, al cristianismo, y como era una autoridad en el Imperio Romano, ahora ordena que se detenga la persecución contra la iglesia. Y unos años después, la iglesia cristiana ahora ya no es perseguida, más bien pasa a ser oficialmente, ¿qué cosa? La religión del imperio. Se casó la iglesia con el Estado. Se comenzaron a mezclar las cosas, hermano, espirituales con las cosas del gobierno, con la sociedad, con los intereses del imperio romano. Y a través del tiempo, en esa época, hermano, en ese siglo III, cuando todavía decir cristiano, decir católico era lo mismo, cuando la iglesia pasó a ser la iglesia del imperio y se comenzó a torcer y a desviar, y a partir del año 300 para acá, hermano, comienzan a haber un montón de herejías, la iglesia se adueña del término católico. Y ellos dicen en Roma, nosotros somos la iglesia católica y fuera de nosotros no hay salvación. Pero en el principio los cristianos no acuñaron ese término con ese propósito. Entonces, ¿por qué ahora decir que una persona es católico es algo malo? Porque ya se entiende, hermano, que se fusionaron los dos términos. Se fusionó el término católico y romano. Se fusionaron. Ahora la iglesia en Roma se llama ¿qué? Iglesia católica, romana, apostólica. Bueno, tiene un montón de nombres. Todos son importantes. Católicos porque somos la única iglesia visible en la cual hay salvación. Romanos, ¿por qué? Porque se unieron al imperio romano. Y apostólicos, ¿por qué? Porque tenemos una línea histórica que nos conecta con Pedro, el primer papa de la iglesia. Pero eso trajo un desastre terrible, hermano. Pregunta entonces, cuando la iglesia usaba los dos términos indistintamente, ya fuera cristiano o católico, pero todos eran nacidos de nuevo, estaba bien. El problema fue cuando se unió al imperio romano y ahora se adueñaron del término católico y se torcieron en la doctrina y dijeron fuera de nosotros no hay salvación. Ahí fue donde comenzó el problema. Pregunta, entonces, ¿dónde estaban los cristianos en ese entonces? ¿Dónde estaban los cristianos? La respuesta es fácil, escuche. En los 2000 años de historia de la iglesia, no importa cuánta apostasía o herejías haya habido en la iglesia, cristianos nacidos de nuevo siempre han existido, en todas las épocas. No hay una época en la iglesia en que digamos, no, en todos estos 200 años de historia no hubo ni un cristiano. No, siempre han existido cristianos nacidos de nuevo, en todas las épocas de la iglesia. Entonces la respuesta es fácil. ¿Dónde estaban los cristianos nacidos de nuevo cuando la iglesia católica se adueñó de ese nombre y se desvió de la verdad? Estaban en la iglesia católica. Ahí estaban. Estaban soportando todo lo que se estaba haciendo mal. Estaban en disgusto contra todas las herejías que se estaban practicando. Pero eran hijos de Dios, que estaban ahí metidos en un lugar donde ellos entendían, esta es la única iglesia acá, hermanos. Hello. Esta es la única iglesia y no hay a dónde ir. Hay un papa que dice que es el vicario de Cristo y que ya le están dando un montón de títulos y se está promoviendo un montón de idolatría contra él, pero ¿a dónde voy? Así que ¿dónde estaban los cristianos nacidos de nuevo cuando la iglesia católica se adueñó del nombre? Dentro de la iglesia católica. ¿Usted no entiende eso? Es fácil de entender. Es fácil de entender. El Señor convierte a las almas donde quiera que estén. ¿Sí? El Señor puede sacar a alguien del satanismo y hacerlo cristiano. El Señor puede sacar a alguien, hermano, del homosexualismo, del mormonismo, del musulmanismo, del catolicismo, de cualquier lugar donde estén, para llamarlo a que sea su hijo y nazca de nuevo. Siempre estuvieron en oposición, obviamente, hermano, contra todas las prácticas antibíblicas. Por eso se inventó el Santo Oficio o la Inquisición, la Santa Inquisición. Porque ese Santo Oficio o esa Inquisición se inventó con el propósito de acallar a los católicos que sí eran cristianos nacidos de nuevo, pero que se manifestaban contra todas las prácticas de Roma. Le voy a hablar, hermano, en esta parte del sermón, de una serie de herejías que la iglesia romana acuñó a partir del año 300 en adelante hasta nuestra era moderna, y solamente vamos a ver algunas, no todas, y de por qué
la gota derramó el vaso, llegó al colmo, hermano, de los cristianos nacidos de nuevo que eran católicos. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Los cristianos nacidos de nuevo que eran católicos porque pertenecían a ese movimiento, no soportaron más herejías en un momento y protestaron contra ellas, y de ahí fue que salimos nosotros los protestantes. Espero que esta pequeña clase de historia no le haya aburrido, pero es muy interesante. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Número 1, escuche. Herejías antes de la Reforma. Lo voy a dividir en dos partes. Primero, las herejías que sucedieron antes de la Reforma Protestante, y después las herejías que continuaron después de la Reforma Protestante, porque no cree usted que Roma dijo, ay, sí, me arrepiento. No, ellos siguieron y siguen hasta el día de hoy con las herejías que practican. Y digo esto un poco con dureza, pero nosotros no odiamos ni maldecimos a los católicos. No, allí habrá gente que en su momento el Señor les abrirá los ojos. ¿Ok? Número 1, en el año 300, hermano, se comenzó a hacer la señal de la cruz. Se metió eso a la iglesia. ¿Ok? Cuando diga iglesia aquí me refiero a la iglesia en general, ¿ok? Iglesia en general, iglesia católica e iglesia de cristianos nacidos de nuevo, que eran miembros de esa iglesia y que comenzaron a ver cómo la iglesia se comenzó a llenar de herejías. ¿Saben cuál es la señal de la cruz? Una cruz que se dibuja en el cuerpo. Se hace una cruz con los dedos y se hace la señal de la cruz verticalmente de la frente al estómago, a los hombros, invocando a la fórmula trinitaria. ¿Ok? ¿La Trinidad es una doctrina bíblica? Sí. ¿Ok? Pero se comenzó a mezclar con ahora este tipo de situaciones que tenían una connotación de tipo mágico. ¿Ok? Se comenzó a decir, ok, cada vez que vayas a orar, tienes que empezar haciendo la señal de la cruz. ¿Cuántos alguna vez la hicieron? Los que eran, ¿no? Y los que son. Bueno, si hay alguien aquí que es católico, lo hacemos con todo amor, con todo respeto. ¿Ok? Y comenzó a acuñarse, ok, ¿cuál era el propósito de la señal de la cruz? Ok, hazlo antes de empezar a orar y al final. O sea, si ibas a decir una oración, primero era en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se arrodillaban y a orar. Terminaban y al pararse, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, se comenzó a volver una ley. O sea, tienes que hacer la señal de la cruz, como diciendo, si no lo haces, pues Dios no te va a oír. Se comenzó también a hacer eso, hermano, para venerar lugares o imágenes que se consideraban santas, y hasta la fecha eso sucede. Cuando usted ve a un católico ir caminando por una calle y pasa frente a una iglesia, ¿qué hace? Se quita el sombrero, le da la frente a la puerta principal de la iglesia y venera el lugar haciendo la señal de la cruz. Y después se pone el sombrero, continúa y le sigue diciendo a su compadre, vámonos a las cervezas. No todos. ¿Ok? No todos, pero lamentablemente en su mayoría las personas católicas pues no son nacidos de nuevo. ¿Ok? ¿Qué otro uso tenía? Para bendecir a las personas. ¿Ya te vas? Arrodíllate, mi hijo. Y le daban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Hay gente que hasta la fecha lo hace así y se encomienda. Vamos a empezar. Yo me acuerdo que allá en México yo trabajaba con algunas personas. Vamos a empezar el día en un negocio, por ejemplo, y la primer venta, si es una tienda, agarran el dinero y nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que me vaya bien hoy. ¿Sí? Como una señal de bendición se comenzó a usar la señal de la cruz también. Otra cosa también para conjurar o reprender al mal. Yo me acuerdo, nosotros crecimos en una tradición bastante católica, hermano. Y cuando de repente ibas con algún tío por allí en lo oscuro caminando rumbo a otra casa porque no había alumbrado público y algo se movía o pasaba un perro negro que a lo mejor era el perro del vecino, empezaba inmediatamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a tratar de ahuyentar ese mal. Continúo. En el año 394 se instituyó la misa católica romana. ¿Ok? Al principio, hermano, fue acuñada solamente como una celebración diaria. ¿Ok? Pero después, hermano, se volvió el evento más importante de la iglesia, la misa. ¿Sí?
Al punto que los altares de la edad medieval, las iglesias de la edad medieval, estaban diseñadas de la siguiente forma. Al centro estaba el altar, donde se oficiaba la misa, y en una esquina el púlpito, donde se hablaba la palabra. No sé si han visto ese tipo de iglesias que en una esquina tienen un púlpito que tiene que subir unas escaleras altas y llega hasta arriba donde hay un podio, y allí la persona predicaba. ¿Qué significa eso? Eso da a entender, hermano, que la palabra no era el centro de la reunión, era la misa. Y la palabra fue puesta a un lado. O sea, primero la misa, que para ellos era el ofrecer en sacrificio el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días. Contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice que Jesús fue ofrecido ¿qué? Una sola vez y para siempre. El púlpito de esta iglesia, hermano, aquí no está aquí al centro solamente por cuestión de estética o simetría. Yo soy un obsesionado con la simetría. No, está al centro, ¿sabe por qué? Porque el centro de la iglesia debe de ser la predicación del evangelio. Es lo primerito cuando llegamos a la iglesia, debe estar a la vista de todos. Y cuando nos mudamos a un edificio, lo primero que debe pensar el pastor al entrar es: ¿dónde va el púlpito a ir? Porque es lo más importante, es la razón principal por la que usted y yo estamos hoy aquí, por la predicación de la palabra de Dios. En el año 431 se declaró a María como Madre de Dios, otorgándole derecho para ser venerada. ¿Ok? Obviamente, muchos católicos dicen no la adoramos, solo la veneramos, y ellos hacen una diferencia entre adorar y venerar. Pero yo muchos los veo arrodillados delante de ella, hablando con ella, tocándola y sobándose para que les pegue la sanidad. Y la palabra adorar es la palabra griega proskuneo. ¿Qué significa eso? Proskuneo es postrarte ante alguien, besarle y admirarle. Así que yo no entiendo por qué hacen tanta diferencia. No la adoramos, la veneramos. La palabra para adorar es exactamente lo que ellos hacen. Ahora, voy a aclarar aquí una cosa importante. ¿Los protestantes debemos respetar a María? Claro que sí, porque fue una mujer pura, un vaso limpio que Dios usó para que naciera Jesús. Pero María no fue la madre de Jesús Dios. María fue la madre de Jesús hombre. Porque Jesús, ¿quién es? El Dios hombre, una doctrina principal del cristianismo. Una doctrina básica. Si no entendemos esa doctrina, no entendemos por qué tuvo que morir en la cruz, por qué su muerte fue suficiente para expiar nuestros pecados. ¿Cómo pudo morir si era Dios? Dios es inmortal, porque era hombre. Entonces su muerte, ¿cómo pudo perdonar nuestros pecados? Porque era Dios. Pastor, pero me quedé perdido. Bueno, hay que Dios lo ayude. ¿Debemos respetar a David? Claro, era un siervo de Dios. ¿Cometió errores? Sí, porque era humano. ¿Debemos respetar a Pedro? Claro que sí. ¿Debemos respetar a Moisés? Sí. ¿Debemos respetar a María? Son personajes bíblicos. No la vamos a adorar, pero no vamos a ser tan insensatos y necios para maldecirla o para decir, no, esos que adoran a María son unos esto, y empezar a decir cosas sin sentido, sin sabiduría. ¿Ok, hermanos? Dios puede sacar de allá a cualquier persona. Yo era un tremendo guadalupano, hermano. No, yo mi virgencita allí, y a veces no podía pecar a gusto porque sentía que me estaba viendo. Y de ahí lo saca uno el Señor. ¿Okay? Así que cualquier persona que quizás va a oír esta prédica y es católico y es adorador de María, pues nosotros no somos nadie para condenar, decir se va a ir al infierno. Y si se arrepiente, no se va al infierno. Entonces tu condenación no sirvió. Hay gente muy insensata a veces. Escuchen, en el año 593 se estableció la doctrina del purgatorio. El purgatorio es un concepto, hermanos, católico, donde se cree que es, hermanos, el último estado de purificación del católico. Se aplica para todo aquel que haya muerto en un pecado leve, que no haya muerto en pecado mortal. Se dice que va al purgatorio y es la última etapa de santificación. Es decir, las leves manchas que no haya podido limpiar en vida serán limpiadas en el purgatorio. En el purgatorio hay castigo, dice el católico. Hay castigo. No es un lecho de rosas el purgatorio, pero la esperanza es que siempre saldrán del purgatorio para ir al cielo. Esa es la doctrina católica del purgatorio.
puedes ponerle misas, pagarle veladoras y dar dinero para acelerar un poco el proceso y que sufra menos. ¿Ok? ¿Es eso bíblico? No, eso no es bíblico. Hay muchos libros apócrifos en la Biblia católica, que tiene 7 libros más que la Biblia protestante, ahorita lo veremos, en donde hay algunos pasajes oscuros donde se basan para hablar del purgatorio y de orar por los difuntos. Pero eso no es bíblico, hermanos. En el año 600 se estableció la adoración en latín. ¿Ok? En latín. El latín, hermanos, de aquel entonces era un latín muy avanzado. Era un latín que solamente los clérigos que pasaban por muchos años de estudio podían hablar y entender. ¿Ok? Entonces, por eso fue, hermanos, que unos años antes de que esto sucediera, la iglesia dio la autorización de hacer una traducción de la Biblia que se llama la Vulgata Latina, que quiere decir traducción a un lenguaje del pueblo o a un lenguaje común que el pueblo pueda entender. Despiértense, hermanos, please. Despiértense. Yo no los mandé a desvelarse anoche. Y si no se desveló y ya es maña, quítesela. ¿Ok? Ahora, no entienda, hermanos, que este vulgata se refiere a un lenguaje vulgar, no, sino que se refiere a que era un lenguaje común y corriente para el pueblo. Pero de poco sirvió. ¿Sabe por qué? Unos años más adelante lo veremos, se prohibió la lectura de la Biblia. En el año 610, escuche, fue por primera vez que al obispo de Roma se le dio el título de papa, que significa simple y sencillamente padre. Pero ¿sabe por qué se lo dieron? Por cuestiones políticas. Porque ellos descubrieron que los enemigos del imperio romano respetaban al papa. En una ocasión tuvieron guerra los romanos contra los bárbaros. Y los bárbaros venían con todo, hermano. Dice la historia, usted lo puede investigar. Atila era el líder de los bárbaros. Hasta hay películas sobre Atila. Y venía con todo sobre Roma. Y el papa salió al encuentro de Atila, habló con él y lo convenció de no destruir Roma. Entonces ellos se dieron cuenta que darle ese rango de autoridad a ese hombre, a ese obispo en Roma, les beneficiaba porque lo podían usar como un intercesor contra sus enemigos militares. Muchos creen que el papa tiene el título de papa o se le dio el título de papa por cuestiones espirituales. No, fue por cuestiones políticas y militares. Por eso. Y hasta la fecha, el día de hoy, el papa, hermano, es un líder político, más que un líder espiritual. Es más, Jesús más bien dijo, adelantándose a eso, en la tierra a ninguno llaméis padre. ¿Sí? Este dogma fue introducido, hermano, en el 610 y fue con cuestiones más que nada de intereses del imperio romano, no con intereses de la iglesia. No diciendo, hoy démosle este título porque este título servirá mucho a la iglesia para que la gente sea más cristiana. No. En el año, hermano, 709 comenzó la práctica de besar el pie o el anillo del papa. De hecho, en la película de Martín Lutero, que a mí me gusta mucho, cuando Martín Lutero llega a Roma y va a ser entrevistado, el primer requisito era tirarse en el piso, pecho a tierra, y no mirar a la vista a las autoridades romanas. Una cosa tremenda, hermano, de idolatría. Pero la Biblia nos enseña claramente que Pedro, Juan y Pablo, en todos sus viajes que hicieron, no recibieron adoración de nadie. Pablo, en un momento en que la gente los quería adorar, él les dijo, si es de estas vanidades que les venimos a decir que se conviertan. Y sin embargo, se comenzó esa práctica de besar el pie o el anillo del papa en el 709. Hasta la fecha, al día de hoy, todavía hay gente que en el año 2017 va a la iglesia y le besa la mano al cura. Padre. ¿Y cómo es llamado el papa de Roma, hermano? El Santo Padre. En el año 788 se introdució la adoración a las imágenes y a las reliquias. ¿Ok? El tema de las reliquias, hermano, era un tremendo negocio para Roma. De hecho, Martín Lutero, cuando hizo su primer viaje a Roma, se dio cuenta que las calles de Roma eran mercados religiosos, donde vendían todo tipo de cosa, donde el culto a Dios no era lo más importante. En el año 850 comenzó el uso del agua bendita. Ustedes saben, ¿no? Usted va a una iglesia católica y hay una pila de agua a la entrada
Y la gente llega y agarra agua y se persina y se unta donde le duela. Se comenzó a meter a la iglesia romana, hermano, bastante superstición. La época medieval está llena de todo tipo de cuento fantasioso y superstición, y todo eso se metió a la iglesia, hermano. Llegaron a decir que habían recolectado astillas de la cruz de Cristo para venderlas, y todo tipo de objeto que le atribuían connotaciones mágicas. En el año 965, hermanos, se introdujo el bautismo de los bebés a la iglesia romana. Se hace por ablución, que significa derramamiento. ¿Okay? O sea, se agarra una copa de agua y se le derrama. Eso se llama ablución. Ese es el término, digamos, de la enciclopedia católica. Y si no hay suficiente agua, vamos a suponer que tú estás a punto de derramarle agua al bebé y no alcanza el agua porque es muy poquita. Entonces lo que se hacía era que el que iba a bautizar metía los dedos, los alcanzaba a mojar con la poca agua que hubiera y lo salpicaba por aspersión. Esos son los dos tipos de bautismo: por ablución o por aspersión. Y se acuñó, hermano, con el propósito de que las personas pasaran a ser prácticamente miembros de la iglesia desde que nacían. La iglesia protestante hizo un marcado énfasis en bautizar, ¿verdad? O hace un marcado énfasis, especialmente el movimiento bautista, número 1, a adultos, y número 2, por inmersión total. Porque eso es lo que la palabra significa, inmersión total. En el año 998, hermanos, se impuso la cuaresma y el ayuno, los viernes. ¿Ok? Comenzó también la canonización de los santos. Un montón de cosas que la Biblia no dice, ellos comenzaron a practicarlo. La iglesia tomó la autoridad de decir: nosotros podemos llamar santo a quien nosotros querramos, pero eso solo Dios, hermanos. En la historia de Roma han habido 265 papas, y de esos 265 papas, 10 han sido canonizados, es decir, elevados a santos. El último fue en el 2011, Juan Pablo II. Ahora usted ya puede poner la imagen de él, ponerle su veladora, hablar con él aunque esté muerto y pedirle favores, porque fue elevado por medio de la canonización a santo de la iglesia. ¿Es eso bíblico? No. La canonización más reciente, el año pasado, precisamente en septiembre, que acabamos de pasar septiembre, hermanos, fue la canonización que Francisco hizo de Teresa de Calcuta. Fue elevado ya a una divinidad ahora, y la gente ya ahora puede hablar con ella como si estuviera viva, solamente con una estampa. ¿Es eso bíblico? No. Ok, en el año 1079 nos vamos acercando ya a donde chocó todo esto con los reformadores. En el año 1079 Bonifacio VII emitió una ley contra el matrimonio de los sacerdotes. Los historiadores dicen que esto no tuvo nada que ver con religión, sino con copiar a los sacerdotes romanos paganos que no se casaban. Se instituyó el celibato en los sacerdotes. Ahora, con esto no estoy diciendo, escuche esto también, a ver si no lo confunde, que ser célibe no sea algo bíblico. ¿Usted sabía que Pablo fue célibe? Pablo fue célibe, él nunca se casó, él tenía el don de continencia. Hay una controversia ahorita en la iglesia cristiana si el don de continencia sigue vigente. Y según estudios, hermanos, el don de continencia sigue vigente en algunas personas. Obviamente ninguno de ustedes lo tiene, hermanos, ¿no? O que yo sepa, no me he enterado, cuénteme. Pero Pablo tuvo el don de continencia. Escuche, hay gente que Dios los llama. Y va a contradecir un poco quizás lo que usted entiende, pero yo se lo puedo aclarar con la Biblia. Hay gente que Dios los llama a nunca casarse. Eso es bíblico. Y a servirle a Él toda su soltería. Yo creo que algunos están diciendo, con razón. Eso es bíblico, hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se hizo como una ley. ¿Puede haber un hombre o una mujer que tenga ese llamado al don de continencia? Que no lo quiero llamar celibato porque está satanizada la palabra celibato. Sí puede haber. ¿Ok? Pero pregunta, ¿se puede hacer eso una ley? ¿No fue Pedro casado? Si hasta algunos hacen chiste, ¿no? Que por eso negó al Señor, porque el Señor le sanó a la suegra. Era casado, dice que un día su suegra estaba enferma, y si tuvo suegra, ¿tuvo qué? Esposa.
Eso es lógico. Entonces, ese pasaje bíblico contradice la mera raíz de donde ellos se apoyan para decir el celibato es obligatorio en todo el que quiera ser sacerdote católico. En el año 1090 se introdujo la tradición de orar, hermanos, usando el rosario. ¿Cuántos saben qué es el rosario? Una cadenita con bolitas. Me parece que es una bolita grande, 10 chiquitas. Una bolita grande, 10 chiquitas. Y tú lo agarras y es un método para que no se te olvide los rezos. 10 Padres Nuestros y una Ave María. Las 10 bolitas son 10 Padres Nuestros. Llegas a la bolita grande, ya no tienes que voltear, nomás la sientes más grande. Sigue una Ave María. Hermano, les confieso algo. Yo era un tremendo rezador, hermano. Especialmente en los funerales. Me acuerdo cuando murió mi abuelo en el año 96, me parece que fue. Eso sí, el hermano Polo se debe acordar. Que invitamos a don Ezequiel a rezar a ese funeral. Y se dio cuenta el Señor que yo tenía pasión por el rosario, hermano. Y me agarró de planta y me dice, vente, tú me vas a hacer segunda. Y yo le echaba devoción, porque yo decía, bueno, si esto ayuda a mi abuelo, pues vamos a echarle corazón a esto. Y me dijo el Señor, me dice, tú tienes llamado. Así me dijo, tenía discernimiento el Señor. Pero claro, él se hablaba de un llamado para servir en Roma. Es tremendo, hermano, eso. Pero eso se introdujo, eso se cree que se copió de la religión musulmana o de la religión hindú, esa tradición. Porque eso ya es mecánico, ya no hay corazón en eso, ¿no? Ya es contando las bolitas del rosario. En el año 1100 se introdujo la misa por los difuntos. En el año 1100, ¿ok? Pero obviamente porque era un negocio, o sea, misa pero no gratis. ¿Quieres que oremos por un familiar tuyo que está muerto? Sí, pero... Y eso sigue vigente. Vaya a bautizar a su hijo. Vaya, hermano, a casarse. La misa para el matrimonio tiene un precio, para bautizarse tiene un precio. Para bendecir su casa, los católicos dicen, voy a llamar al cura que venga a bendecirme mi casa. El cura le va a pasar una cuota y viene con una cosita y mete en un vaso y ya se hacía la casa y ya se ganó su dinero. Se murió tu familiar, queremos una misa de cuerpo presente. No es gratis. Hasta los monaguillos cobran su tajada, hermano. Porque están ahí allá durmiendo, que sea moviendo el incensario. No. Eso se introdujo como un método de negocio, de hacer dinero, y eso sigue vigente. A mí gente me llama, gente que no son cristianos. Pastor, encontré su teléfono en internet, ¿usted me puede casar? Le digo, no casamos gente que no son de la iglesia. Dice, ay, es que el cura me cobra mucho, ¿usted cuánto cobra? Le digo, no, nosotros no cobramos, pero es para cristianos y es para gente de la iglesia. Me acuerdo que una vez una persona vino a visitarnos acá y al final se acercó, pastor, por favor, necesito que me case a su hijo. Lo siento, yo no puedo casar a alguien que yo no conozco. Se fue, nunca más volvió. Porque es que no somos Roma, hermanos, somos la iglesia protestante evangélica. Ok, en el año 1115, hermano, se introdujo el tema de las indulgencias, ¿sí ve? O sea, los reformadores, empezó la prerreforma en el año 1200, 1300 aproximadamente, no aguantaron mucho el tema de las indulgencias, que se introdujo en el año 1115. La indulgencia era básicamente, hermano, cobrar por los pecados, escuche, ya fueran pasados, presentes o aún futuros. Fíjese, hermano. O sea, se cuenta por ahí, se rumora, no sé si será cierto históricamente, que había gente que hasta decía, ¿cuánto cuesta pagar si le quiero dar una paliza a alguien que me cae mal? No, pues te cuesta tanto. Aquí está, voy a pagar por adelantado. Así que yo ya la puedo ir a dar porque ya hasta tengo el perdón del Papa por adelantado. Hasta ese nivel, hermano, de herejía se llegó con el tema de las indulgencias. Tenían un tipo que era el recolector, hermano, de las indulgencias, el por excelencia, se llamaba Juan Tetzel, y usaba una labia y una verborrea tan tremenda, hermano, que despojaba a todo mundo de su dinero. Con el propósito, las indulgencias se inventaron con el propósito de construir la Basílica Católica Romana que actualmente está en pie en Roma.
Esa basílica, cuando usted las ve que salen ahí en CNN, que está ahí el Papa tirando una paloma o qué sé yo, esa basílica, hermano, fue construida en base a un montón de dinero que se recolectó injustamente engañando a las personas. Claro, el lujo es exuberante, ¿verdad? Y tremendo. Las obras de arte que tienen ahí de Miguel Ángel y de pintores de la Edad Media y todo eso. Pero fue hecho ¿cómo? Por medio de lucrar con la fe de las personas que ignoraban la escritura. En el año, hermano, ¿qué año dijimos que fue eso? 1115. 1184, hermano, escuche, se instituyó el tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición. El propósito era cazar o juzgar herejes. Muchos de esos herejes eran cristianos que se oponían contra Roma. Aquí ya comenzó, hermano, en esta época, muchos cristianos nacidos de nuevo a decir, aunque me maten, yo no sigo más en esto. Era, hermano, las torturas más tremendas que pueda imaginarse una persona. ¿Sabe a quién se le ocurrió? A hombres en el nombre de Dios. De hecho, hasta los ateos se quedan espantados cuando leen el tema de la Inquisición. Dicen, ¿en verdad hacían esto en el nombre de Dios? Le voy a mencionar algunos, hermano, instrumentos. El aplastacabezas. Consistía en sujetarle la cabeza a la persona con una especie de casco que tenía un orificio aquí y un tornillo con una plataforma un poco grande en la punta, y se comenzaba, hermano, a dar vuelta hasta que el cerebro se salía por los ojos. La hoguera. John Hus fue uno de los prerreformadores que murió en la hoguera. Los ataban a un palo, los rodeaban de leña y les prendían fuego. La rueda consistía, hermano, en amarrar a las personas a una rueda y comenzar a girarla para romperle los huesos y para desprenderles los miembros. El desmembramiento por caballos. Amarraban a las personas en las plazas principales. Me parece, no estoy seguro, que uno de los apóstoles de Jesús murió por desmembramiento. Eso todavía, obviamente, antes de la Inquisición, en la persecución de la iglesia cristiana. Los ataban en caballos y los caballos salían a todo galope por un golpe que les daban, y quedaba pues la mano por allá, la cabeza por allá, el torso por allá. ¿Se imagina eso, hermano? Era dantesco. El toro de metal. Hacían un toro, hermano, de metal, hueco por dentro, con un orificio en el estómago lo suficientemente grande para que entrara una persona. Lo laqueaban ahí, le prendían fuego, tenía un orificio que salía por el hocico del buey, y la gracia era que los gemidos y los gritos del que se estaba quemando hiciera parecer que el buey estaba mugiendo. Esa era la gracia. Tremendo. La cuna de Judas era una pirámide de un material duro, en donde se levantaba la persona, se le abrían de piernas y se le dejaba caer sobre sus genitales. La sierra. Ponían a las personas de cabeza, hermano, colgados de los pies. Imagínense, los pies en Y hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y los comenzaban a cerrar en la entrepierna. Y eso era tremendo. Lo hacían así porque ellos no querían que se desangraran rápido. Porque conforme iban cerrando, la sangre comenzaba a irse para adentro y a salir por la boca, ¿verdad? Y dice que algunas personas llegaban a estar conscientes todavía cuando ya iban por la altura del ombligo. Todavía, ya después obviamente caían en inconsciencia, desangramiento y morían. Pero todo eso, hermano, lo hizo la Santa Inquisición en el nombre de Dios. La silla de clavos. Sentaban a la persona, la amarraban, lo dejaban sin comer, lo torturaban, sin beber agua, y cuando la persona no aguantaba más la agonía de la incomodidad, del hambre y la sed, hacía movimientos violentos, ella misma infringiéndose tremendo dolor contra los clavos. Pero obviamente llega a las personas en un momento de locura, de shock, en donde ya no sabían lo que estaban haciendo. Continuamos. En el año 2015, hermanos, se instituyó la confesión ante un sacerdote, también con connotación política. Todas esas confesiones eran llevadas a Roma para parar posibles insurrecciones contra el imperio o posibles sublevaciones contra la iglesia. Pues supuestamente era una confesión secreta, pero no era cierto. En el año 1229, ya voy a terminar, se prohibió que se leyera la Biblia. Fue puesta en el índice de los libros prohibidos en el año 1229. Ya faltaba poco para que comenzara la reforma.
Por eso, una de las principales preocupaciones de los reformadores fue traducir la Biblia a un lenguaje común para que todo el pueblo lo hiciera. Hoy no está prohibido leer la Biblia, pero mucha gente no la lee. Pero a mucha gente le costó la vida, hermano, haber traducido la Biblia para ponérnosla nosotros en nuestro idioma. Pasaron por muchos castigos. En el año 1439 se metió la doctrina de los 7 sacramentos. Ya no voy a abundar acá. El bautismo, la penitencia, la comunión, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción de los enfermos. Este lema, supuestamente Roma lo inventó para controlar la vida de la gente. Se acuñó un lema que decía, desde la cuna hasta la tumba, eres católico romano. Por eso hay gente que está tan fanatizado con esto que te dice, nací católico y moriré católico. Yo he conocido gente así que en su lecho de muerte no se arrepienten para confiar en Jesús para salvación, sino que siguen en su necedad de confiar en la Iglesia Católica para salvación. A ese punto, hermano. Tremendo. De la cuna, o sea, desde el bautismo, eres católico, hasta la tumba, hasta la extrema unción, que era una oración que se realizaba por los enfermos moribundos, o se realiza en la última etapa final de sufrimiento físico, para prepararlo para el cielo. Todo esto que les acabo de mencionar, hermanos, sucedió antes de la Reforma. Allí, en este break que voy a hacer y voy a pasar a las últimas, ahí fue la Reforma. Ese va a ser un tema que vamos a tratar más adelante. Pero quiero continuar para cerrar la historia de los 2000 años de la iglesia con las herejías que hubieron después de la Reforma. Aquí ya no me voy a parar tanto. Escuche, en el año 1545, hermano, la Iglesia Católica, esto ya fue después de la Reforma, acuérdese, por eso nos saltamos unos años, ¿ok? La Iglesia Católica hace algo que se llama la contrarreforma. Es decir, estos reformadores se han rebelado y han traído herejías que nosotros no aceptamos. Ahora vamos a hacer doctrinas que contradigan lo que ellos dicen. Una de las principales enseñanzas de los reformadores era que la salvación era, hermanos, por gracia, por medio de la fe. Roma dijo, vamos a excluir de la iglesia romana a todo aquel que diga y afirme que la salvación no es por obras o que no se incrementa la gracia por medio de las obras. Porque la iglesia romana cree, hermano, que por medio de las obras la gracia se incrementa. Por eso es que bautizan a los niños, porque para ellos el bautismo es una dosis de gracia para la salvación. ¿Ok? Entonces, como los protestantes negaban eso, ellos dijeron, si alguien lo niega, la gente dentro de la iglesia católica que se empiece a contaminar con lo que los protestantes dicen, lo vamos a excomulgar. Y eso suena fácil, pero eso era quitarle la tierra, quitarle la ciudadanía romana si no era nacido en Roma, o sea, unas cosas, y hasta la cárcel, la muerte, el circo romano. ¿Ok? Con las fieras. En el año 1546, después de la Reforma, se le agregan a la Biblia 7 libros apócrifos: Tobías, Judith, Primera, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiastés y Baruch. ¿Ok? Y también se dice que todo lo que digan lo que hayan dicho los papas antes es igual, del mismo valor que la Escritura. Por eso cuando usted oye a los católicos que ellos dicen, para nosotros es escritura y tradición, usted dice, ¿qué tradición? ¿La tradición de festejar una fiesta? No, tradición ellos le llaman a todo lo que los papas hayan dicho en calidad de líderes espirituales de la iglesia católica. ¿Okay? En el año 1854 se elevó a María a la concepción inmaculada. Es decir, no solo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado, sino también María. También María es inmaculada en su concepción. Eso la Biblia no lo enseña en ningún lado. Más bien un canto que se conoce como el Magnificat de María. En Lucas 2, María alaba al Señor y dice, al Señor mi Salvador. O sea, ella no es salvadora ni intercesora. El único salvador es Cristo, y el único intercesor ante el Padre como abogado de nosotros, sus hijos, es Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el año 1871 se proclama la infalibilidad del Papa. Ahora, con esto de infalibilidad del Papa, hermano, no significa que Roma cree que todo lo que él dice es infalible. No, porque a lo mejor el Papa dice, en Roma no está el Papa y se le olvidó su mitra y manda a su secretario, tráeme mi mitra que se me olvidó en el carro. Y el secretario va, no está aquí. No, está en mi escritorio, aquí estaba. Entonces
O sea, no significa que en eso es infalible. Él es humano y puede cometer errores. A ellos a lo que se refieren es que cuando él se para a hablar en calidad de pastor de la Iglesia Católica Romana, se le llama hablar ex cátedra, es decir, para empezar a impartir doctrina, todo lo que él diga es infalible. A eso se refiere la doctrina de la infalibilidad del Papa, no que no se puede equivocar en otras cosas, sino cuando habla doctrina o cuando habla en calidad de líder espiritual de la Iglesia Católica. Y por último, hermanos, recientemente en 1950, no hace mucho, se declaró que María ascendió corporalmente al cielo, la famosa Asunción de María. No se confunda, la otra fue la concepción inmaculada y esta es la asunción corporal de María al cielo. Por eso se hizo una reforma protestante. Para muchos pero ¿por qué tuvo que haber una reforma protestante? Porque ese fue el tema el día de hoy. ¿Por qué se necesitó una reforma protestante? Tengan cuidado con el ecumenismo, hermanos. Roma, mientras no se arrepienta de todas sus herejías, nosotros no somos hermanos en la fe. Claro, con el Concilio de Vaticano hemos sido declarados hermanos separados, pero Roma sigue siendo Roma, hermano. Roma sigue teniendo todas las doctrinas y todas las creencias de por qué se hizo la reforma en el siglo XVI. Se ha modernizado, algunas iglesias católicas ya parecen protestantes, hacen culto, el cura ya más bien predica, pero siguen siendo romanos y católicos. Hay que orar por ellos, hay que amarles, hay que invitarlos a la iglesia, testificarles de Cristo. Pero recordar la historia nos refresca la memoria, hermano, para que nosotros tengamos siempre cuidado. Abrazar las doctrinas católicas para un protestante, hermano, es una traición a los miles de personas que dieron su vida en el proceso de la reforma. Oramos.